El equipo azulcrema da un paso importante con esta contratación. Después del fracaso del Club Real Oviedo, América gana la disputa y confirma este domingo. Luis Ángel Malagón vuelve a ser objeto de cuestionamientos, rompe el silencio y pone fin a todo esto. Lo que dijo sorprendió a todos. Y no todo es color de rosa. La directiva azulcrema prepara más movimientos para los próximos días, y estos son los jugadores que dejarán el nido. Ve ahora todos los últimos movimientos de las Águilas. El Club América está empeñado en garantizar las mejores contrataciones posibles en este mercado de verano, con el objetivo claro de conquistar el tricampeonato. Sin embargo, este proceso también implica lidiar con algunas salidas significativas, como la de Óscar Jiménez al León, lo que resultó en la llegada de Rodolfo Cota para reforzar la portería. Este cambio es parte de una estrategia más amplia de la directiva para equilibrar la experiencia y la renovación del plantel. Además de las salidas confirmadas de Julián Quiñones y Óscar Jiménez, hay otros jugadores que están a punto de dejar las Águilas, ya que su ciclo en la institución azulcrema parece haber llegado a su fin. La directiva tiene días de trabajo intenso por delante para resolver estas situaciones y garantizar un plantel competitivo. Esto incluye no solo la búsqueda de nuevos talentos, sino también la gestión cuidadosa de las salidas para minimizar el impacto negativo en el equipo. Aunque existen varios rumores, algunas noticias sobre jugadores que están de salida son prácticamente ciertas, faltando solo pequeños detalles para la confirmación oficial. Estas salidas, sin embargo, afectarán internamente al equipo debido al tiempo y la importancia que estos jugadores tuvieron en el club. La pérdida de jugadores veteranos que conocen bien el funcionamiento interno del América y poseen un entendimiento profundo de la cultura del club puede crear desafíos significativos para el cuerpo técnico. Entre los nombres que pueden dejar el América están Richard Sánchez, Salvador Reyes y Néstor Araujo. Estas salidas son el resultado de decisiones técnicas, especialmente con la llegada de Eric Sánchez, que podría resultar en la salida de Chava, como parte de una operación con el Grupo Pachuca. Richard Sánchez, por su parte, podría ser transferido a otro club donde pueda tener más minutos en el campo. La salida de estos jugadores puede verse como un intento de renovar y revitalizar el plantel, pero también plantea preocupaciones sobre la pérdida de cohesión y química dentro del equipo. Otros jugadores, como Brian Rodríguez y Sebastián Cáceres, ambos enfocados en la Copa América, también están en el radar. Aunque no están en los planes inmediatos de la directiva para ser vendidos, una buena actuación en el torneo de verano podría atraer ofertas del extranjero, haciendo que sus salidas sean una posibilidad real. La posibilidad de perder talentos prometedores para el mercado internacional es un riesgo constante para los clubes de renombre, que deben equilibrar la exposición de sus jugadores en competiciones de alto nivel con la necesidad de mantener un plantel fuerte y competitivo. Con la llegada de nuevos refuerzos, incluida la esperada oficialización de Chiquito, las Águilas tendrán un equipo renovado, compuesto por grandes talentos mexicanos y extranjeros. Esta renovación traerá muchas variantes al equipo, todas enfocadas en buscar el tricampeonato, un logro que sería verdaderamente histórico para el Club América. Sin embargo, la integración de nuevos jugadores siempre trae un periodo de ajuste y adaptación, que puede afectar el desempeño del equipo en los primeros juegos del torneo. ¿Será que las nuevas contrataciones traerán la fuerza necesaria para luchar por el tricampeonato, o las salidas de jugadores experimentados dejarán una brecha difícil de llenar? ¿La directiva está haciendo las elecciones correctas al apostar por nuevos talentos, o debería enfocarse más en mantener a los jugadores veteranos que ya conocen bien el club? La respuesta a estas preguntas es crucial para entender la dirección en que se está moviendo el América y cómo afectará su futuro. Estas decisiones son críticas y afectarán no solo el desempeño a corto plazo, sino también la trayectoria del club en los próximos años. La elección entre renovación y estabilidad es un equilibrio delicado que la directiva debe gestionar con sabiduría. La entrada de nuevos talentos puede traer una energía renovada y nuevas posibilidades tácticas, pero también puede desestabilizar al equipo si no se maneja adecuadamente. ¿La llegada de nuevos talentos y la salida de jugadores experimentados puede desestabilizar al equipo? ¿Cómo crees que la directiva debe equilibrar esto? Deja tu comentario abajo. Dicho esto, el portero del Club América, Luis Ángel Malagón, volvió a ser objeto de cuestionamientos en las redes sociales, algo que ya se ha vuelto común en el fútbol mexicano. Sin las polémicas que rodean al Club América, el fútbol mexicano ciertamente sería menos vibrante y emocionante como lo conocemos. Incluso con la selección mexicana disputando la Copa América 2024, donde debutó con una victoria ajustada sobre Jamaica, los medios y los periodistas que siguen la Liga MX continúan lanzando miradas críticas al equipo azulcrema, que recientemente reanudó sus trabajos. Los jugadores del Club América apenas tuvieron tiempo de realizar algunos entrenamientos en las instalaciones de Coapa antes de enfrentar su primer amistoso del próximo torneo Apertura 2024. Este primer partido será contra el FC Juárez y se disputará en El Paso, Texas.
El técnico André Jardine convocó a 28 jugadores para el partido, incluidos 4 porteros, entre ellos Luis Ángel Malagón. Luis Ángel Malagón estaba inicialmente programado para disputar la Copa América 2024 con la selección mexicana y se esperaba que fuera titular, sustituyendo a Guillermo Ochoa. Sin embargo, una grave lesión muscular obligó al portero de las Águilas a alejarse de los campos por hasta 6 semanas, impidiéndole participar en el torneo internacional. Mientras la selección mexicana enfrentaba a Jamaica, Malagón se unió al plantel del Club América para el amistoso contra el FC Juárez. Esta situación generó cuestionamientos sobre su profesionalismo, ya que algunos argumentaron que podría haber viajado con la selección en lugar de unirse al equipo azulcrema. Ante estas críticas, Malagón una vez más utilizó sus redes sociales para defenderse y aclarar la situación. Pensé mucho en escribir esto, pero llegó un punto en el que es molesto y frustrante que quieran hacerme quedar mal y cuestionar mi profesionalismo. En la vida sería incapaz de inventar una lesión, siempre he buscado ser una persona decente, trabajadora y respetuosa. Lamentablemente, siempre habrá personas que buscarán lucrar en situaciones en las que no tienen la menor idea de la situación o del contexto. Dios te bendiga, escribió Luis Malagón en respuesta a las acusaciones. Como el propio Club América confirmó en sus redes sociales, la presencia de Luis Ángel Malagón en el plantel para el partido contra el FC Juárez se debe al hecho de que estará dando autógrafos e interactuando con los aficionados antes del partido. Esta es una oportunidad para que los seguidores conozcan al portero y demuestren su apoyo, mientras él se recupera para estar en plena forma en el Apertura 2024. La situación de Malagón plantea varias preguntas sobre la presión que enfrentan los jugadores y la manera en que sus lesiones son gestionadas y percibidas por el público y los medios. ¿Las críticas constantes afectan el desempeño y la moral de los jugadores? Como aficionados del Club América, debemos siempre apoyar a nuestros jugadores, especialmente en momentos de dificultad, reconociendo su esfuerzo y dedicación. Esta situación también resalta la necesidad de una comunicación clara y transparente por parte de los clubes y jugadores para evitar malentendidos y rumores infundados. La relación entre los medios, los jugadores y el club debe basarse en el respeto y la verdad, garantizando que la narrativa en torno a los atletas sea justa y precisa. ¿Crees que Luis Ángel Malagón fue injustamente criticado, o la comunicación sobre su lesión podría haber sido más clara? Deja tu comentario abajo. Vale destacar que el Club América ya comenzó a moverse en el mercado de verano, en busca de nuevos refuerzos que puedan generar competencia interna y elevar el nivel del equipo. La directiva, conocida como Pájaro de las Tormentas, no escatimó esfuerzos para garantizar la contratación de un portero experimentado. Así fue como lograron traer a Rodolfo Cota, un veterano con mucha experiencia y que sin duda puede aportar mucho al equipo. Sin embargo, además de esta contratación importante, el club también trajo discretamente a un nuevo talento al nido de Coapa. Según el relato de la dinastía Águila, la llegada de este nuevo jugador es totalmente oficial, y el América apostó por un joven portero. Esta contratación no solo refleja la preocupación del club por la lesión de Luis Malagón, sino que también indica una estrategia de mercado a largo plazo. El nuevo portero, Jonathan Estrada, viene del Atlético de La Paz y fue considerado uno de los mejores jugadores de la Liga Expansión. Con esto, el América demuestra estar atento tanto al futuro del plantel como a las posibles oportunidades de mercado. La llegada de Jonathan Estrada al Club América es un movimiento estratégico. Se le ve como una promesa que puede, eventualmente, ser exportada a otros mercados, trayendo un retorno financiero significativo al club. Además, su contratación proporciona una seguridad adicional, garantizando que la posición de portero esté bien cubierta en caso de que surjan nuevas lesiones o transferencias inesperadas. Este tipo de planificación es fundamental para mantener la competitividad del equipo en todas las competiciones que disputa. Mientras tanto, el América continúa buscando refuerzos en otras áreas críticas del campo. Con la salida de Brian Rodríguez, quien no regresará al Pájaro de las Tormentas, y de Julián Quiñones, quien ya cerró acuerdo con un club de Arabia Saudita, la directiva necesita encontrar sustitutos a la altura. El club está explorando tanto el mercado mexicano como el internacional en busca de un nuevo extremo y un centro delantero. La necesidad de un nuevo extremo es clara. Un jugador que pueda sustituir a Brian Rodríguez debe aportar velocidad, habilidad y capacidad de decisión en el último tercio del campo. La búsqueda de un centro delantero es crucial para llenar el vacío dejado por Julián Quiñones, cuya presencia y capacidad de definición fueron fundamentales para el equipo. La directiva está consciente de que estos refuerzos son esenciales para mantener el nivel de desempeño y alcanzar los objetivos trazados para la próxima temporada. ¿La directiva está haciendo las elecciones correctas al apostar por jóvenes talentos y buscar refuerzos en el mercado? La llegada de Rodolfo Cota y Jonathan Estrada puede verse como un movimiento inteligente para fortalecer la posición de portero, pero otras áreas del campo también necesitan atención.
La capacidad del club de encontrar sustitutos a la altura para Brian Rodríguez y Julián Quiñones será crucial para el éxito en el próximo Apertura 2024. Estas decisiones no solo afectan el desempeño inmediato del equipo, sino también su futuro a largo plazo. La estrategia de contratar jóvenes talentos como Jonathan Estrada y combinarlos con jugadores experimentados como Rodolfo Cota puede ser la clave para crear un equipo equilibrado y competitivo. Sin embargo, es esencial que la directiva continúe monitoreando el mercado de cerca y aproveche las oportunidades para atraer jugadores que puedan marcar la diferencia. ¿Crees que la directiva está haciendo las contrataciones correctas para fortalecer el equipo, o piensas que aún falta algo para garantizar el éxito en la próxima temporada? Deja tu comentario abajo. Por otro lado, la directiva del Club América está en una etapa avanzada para contratar al talentoso mediocampista mexicano Eric Sánchez. La decisión de aceptar la oferta azulcrema fue tomada por el propio Chiquito Sánchez, cuyo principal objetivo es asegurar su participación en la Copa del Mundo de 2026, que se celebrará en México, Estados Unidos y Canadá. ESPN reveló que la última palabra fue de Eric Sánchez, quien reconoce que jugar en el América ofrece la mejor plataforma para mantenerse visible a los ojos de los técnicos de la selección mexicana. A sus 24 años, Sánchez busca nuevos desafíos después de vivir su último torneo con el Pachuca, culminando en la final de la Copa de Campeones de la CONCACAF. Actualmente, Sánchez está enfocado en su participación con la selección mexicana en la Copa América, lo que significa que aún no hay una fecha definida para firmar el contrato con su nuevo club. Sin embargo, la expectativa es alta, y los aficionados del América esperan con ansia su llegada. Un factor importante en esta negociación fue la decisión estratégica del Grupo Pachuca, que prefirió obtener un retorno financiero inmediato por el futbolista, cuyo valor de mercado, según Transfermarkt, es de $11 millones. Había la posibilidad de que Sánchez jugara con el Real Oviedo, si el club español lograba el ascenso a la primera división, pero la oferta del América fue más atractiva. Eric Sánchez tiene un currículum impresionante, habiendo conquistado la Liga MX en 2022 con el Pachuca y coronándose campeón de la CONCACAF en 2024. Su experiencia y habilidades serán un valioso aporte al mediocampo del América, que busca fortalecer su plantel para la próxima temporada. En los últimos días, el América también anunció las contrataciones de José Iván Rodríguez y Rodolfo Cota, ambos provenientes de León y del Grupo Pachuca. Estas adiciones demuestran el compromiso de la directiva en construir un equipo competitivo y equilibrado, capaz de disputar títulos en todas las competencias. La llegada de Eric Sánchez al América no solo es una adición de talento al equipo, sino también una jugada estratégica para garantizar que el club siga siendo uno de los principales proveedores de jugadores para la selección nacional. Esto es crucial, especialmente en un año de preparación para la Copa del Mundo, donde la visibilidad y el desempeño en el club pueden determinar la convocatoria de un jugador. ¿Será que la contratación de Eric Sánchez, junto con los otros refuerzos recientes, será suficiente para llevar al América al tricampeonato? ¿O aún hay áreas del plantel que necesitan ser reforzadas para garantizar el éxito en la próxima temporada? Deja tu comentario abajo y participa en esta discusión crucial para el futuro de nuestro amado club. César, hermano, noticia de último momento, ¿qué fue lo que pasó? Por fin se ha hecho oficial, algo que ya sabíamos, que veníamos adelantando desde hace un par de semanas. Julián Quiñones se marcha de las Águilas del América. El club bicampeón del fútbol mexicano ha hecho oficial la salida del colombiano naturalizado mexicano. Se marcha al fútbol de Arabia. El Al Fayasha también ya hizo oficial su contratación por medio de sus redes sociales. Entonces termina la era de momento de Julián Quiñones como futbolista del conjunto americanista. Se marcha al fútbol árabe a tratar de demostrar su calidad allá en Medio Oriente, tratar de mantenerse en el radar de la selección mexicana ahora en esta nueva oportunidad que va a tener de jugar en una liga donde hay nombres muy importantes encabezados por el de Cristiano Ronaldo. Así que termina una etapa de Julián Quiñones que fue con 33 goles y 2 bicampeonatos. Un bicampeonato que ha obtenido con el conjunto americanista. Termina la época de Julián Quiñones en América. Es momento de ver lo que sigue tanto para el delantero como para las Águilas. A ver, César, recuerdo perfectamente el torneo, el primer torneo, el del primer título. Quiñones fue el que cargaba al hombro con el equipo cuando no estaba Henry, cuando no estaba Diego Valdés. Y segundo torneo, le dieron un poquito de descanso en la banca, jugó hasta de carrilero lateral por izquierda, tenía otro tipo de funciones cuando se va el Cabeza Rodríguez. ¿Cómo evalúan en Cuapa el paso? El América, ¿cómo evalúa el paso del jugador mexicano allá?
están muy contentos y muy satisfechos con lo que entregó Julián Quiñones en su paso por las Águilas del América. Ya lo dijiste tú, quizás el primer torneo tuvo un rol más determinante, pero en el segundo torneo, ante la ausencia de Cabecita Rodríguez y también con ese bajón de juego que quizás tuvo América en la liguilla, se puso el overall, se puso a trabajar, ayudaba prácticamente por todas las zonas de esa banda izquierda y se convirtió en un hombre fundamental para el conjunto americanista. Algo que le destacan mucho a Julián Quiñones es que era un tipo determinante en las instancias finales, era un tipo que le encantaban las liguillas, que generalmente respondía en estos momentos determinantes para llegar a los títulos, que fue lo que hizo con el conjunto de las Águilas. Muestra de ello es un 2 campeonatos de liga que ha obtenido como jugador americanista. La verdad es que en este momento podríamos decir, América no le debe nada a Julián Quiñones no le debe nada a las Águilas. Han terminado una bonita relación de un año que fue muy exitosa, y también Quiñones se marcha como uno de los elementos más exitosos en la historia del fútbol mexicano, con 6 títulos de liga. Es decir, que Quiñones tiene más títulos que muchos equipos de la primera división mexicana, entre ellos Rayados, que solo tiene 5, tiene los mismos que Santos Laguna, tiene más que el Atlas, tiene más que el Puebla, tiene más que muchos otros. La verdad es que fue un paso muy exitoso. Es un histórico del fútbol mexicano. Es un histórico del fútbol mexicano, Paco. A ver, dale, Paco. A ver, tiene una pregunta. No, adelante. Sí, una pregunta, César. A ver, César, en caso de que por alguna situación se le complicaran las cosas a Quiñones en Arabia, ¿el América puso tal vez algún tipo de condición de decir, si regresas al fútbol mexicano, la primera opción la tenemos nosotros, o quedó abierto? Mira, ¿cómo estás, Johnny? Qué gusto saludarte. Hasta donde yo sé, no hay ninguna cláusula de que la prioridad de reventa o de un regreso sea para las Águilas del América. Sería una situación similar a la que en su momento se vivió con Jonathan Rodríguez, quien se marchó al Al-Nassr de Arabia. No le fue bien, se quiso regresar a los 6 meses, pero en ese momento fue América el que tuvo que ir a hablar con los árabes, poner plata en la mesa y llegar a una oferta que convenciera a la directiva del Al-Nassr, y entonces traer de regreso a Jonathan Rodríguez. Si esto sucede con Julián Quiñones, que esperemos que no, ojalá que le vaya muy bien, ojalá que se mantenga en un buen nivel, bueno, pues entonces el equipo que lo quiera de México o de cualquier parte del mundo tendrá que acercarse a negociar con el conjunto del Al-Qiyasha para traer de nueva cuenta a Julián Quiñones a la Liga MX o a cualquier otro fútbol del planeta. A ver, Paco, ¿qué te parece? No, bueno, a ver, yo soy de la idea siempre, ¿no? Y eso hay que reconocerle a la directiva de la América. Trajo al Cabecita Rodríguez, se fue campeón. Es que no tuvo tantos minutos, que no participó tanto. Apareció en la final, apareció en la liguilla, se fue campeón. Quiñones, es que jugó menos el segundo torneo, apareció en la liguilla, le dio el pase contra Pachuca y se va campeón. Esa es la historia de un equipo ganador. Esa es la historia de un equipo grande, es la verdad de las cosas. Es que importan las formas. Que te eliminen, pero luchando. Sí está bien, la resignación. No. En un equipo grande hay que ganar. En el caso de Quiñones, cumplió todas las expectativas. Se fue campeón y se va como triunfador. Sí, lo sé. A mí lo único que me preocupa, y lo digo de manera sincera, es el rendimiento que tuvo Quiñones con el Atlas fue superlativo. Con América fue muy bueno. Creo que le fue mejor en Atlas, pero en América muy bien. Y luego se hace una campaña mediática espectacular que lo impulsa y lo avienta hasta llegar a la selección mexicana. Bueno, está bien. En selección no ha pasado gran cosa con él. En selección mexicana no ha pasado gran cosa. Ojalá tenga una buena Copa América, pero no ha sido maravilloso. Lo que me preocupa es si de pronto el Arabia baja su rendimiento, como le ha pasado a muchos otros futbolistas, y no anda tan bien. ¿Va a seguir esta campaña para que vaya a la selección o de pronto se puede mermar esa opción? Él en el futuro, si las cosas no salen bien, quisito, ojalá que sí, tiene entre sus planes de regresar al fútbol mexicano o tiene la idea de ir otra vez a otro lado. Estamos hablando de un jugador mexicano que está tomando una apuesta que puede poner en riesgo, acorde al rendimiento que vaya a tener, puede poner en riesgo que esté o no en el futuro en selección mexicana, A ver, y no es fácil el fútbol árabe. El fútbol árabe fue el único equipo que le ganó a la selección campeona del mundo en el pasado mundial. Por más que haya tenido 5 penales que no le dieron marcar. Pero Arabia Saudita fue el único equipo que le ganó a la selección argentina. El fútbol árabe hoy, que tiene una playa de estrellas europeas que están todavía
en su plenitud. El fútbol árabe en general, que cuando nosotros, el fútbol mexicano, se ha enfrentado a ellos, ya sea los árabes de África o los árabes de Asia, nos han traído de hijos porque creemos que no juegan fútbol, y todo lo contrario, todo lo contrario. Pero fácil el fútbol. Doctor, nada más de lo de Adal, a mí me parece muy interesante ampliar el punto de vista de Adal, porque así aplicará para todos los jugadores, independientemente de la liga o el equipo en el que estén. ¿Cuál va a ser su funcionamiento, rendimiento? ¿Cuál va a ser la evaluación, el seguimiento que le van a dar a estos jugadores previos a la Copa del Mundo? Aparentemente falta mucho tiempo, ¿no? 2 años. No, el tiempo se va muy rápido y sí hay que estar muy pendientes de estos futbolistas. O sea, tienes que echarle un ojo. Lo que no entendía, Alberto, es, ¿te preocupa que no duermes? No tanto. Me preocupa como para que de repente se me vaya el hambre y ya luego me regresa. Pero para no dormir, no, tampoco llega tanto, hermano. A ver, Chelis. Creo que para mí, y sumando un poco, la selección, a como está ahorita, es Quiñones y Díaz, a como están. ¿Pero porque Quiñones es mucho o porque la selección es poco? A como está el material, es Quiñones y Díaz. No, la liga donde va, mejor es más, y la liga donde va a jugar es igual que la Liga MX. Ahora, César Caballero, ¿qué va a hacer América? ¿Quién va a traer? Mira, es una muy buena pregunta. América está buscando, obviamente, elementos que vengan a jugar por esa banda izquierda. En estos momentos, el único que tiene nominal por esa banda sería Brian Rodríguez, este futbolista que es seleccionado uruguayo, que va a estar en la Copa América. Es el que probablemente pueda tener una oportunidad importante de ser el titular, por lo menos en este principio de torneo. Se está buscando algunos refuerzos en el mercado de Brasil, en el mercado sudamericano, que vengan a apoyar por esa banda izquierda. Hasta el momento no hay ningún nombre que esté perfilado para ser el suplente oficial o total de Julián Quiñones. Hay otros que se están perfilando más para llegar, que sería el caso de Eric Sánchez, que se está esperando la respuesta final del mediocampista. El tema de Sanabria también estaba pensado, porque juega como un interior por el lado izquierdo y también como volante por el lado izquierdo, una situación que en este momento está totalmente frenada por la subida de precio que dio San Luis en los últimos días. Entonces, América sigue trabajando, lo está haciendo de manera silenciosa, está tratando de encontrar a un refuerzo ideal para tomar el lugar de Julián Quiñones, aunque será difícil que pueda dar lo que ya tenía establecido Quiñones en este esquema de juego, donde digan lo que digan, era prácticamente un hombre esencial e inamovible para Andrés Jardine. César, con el nuevo proyecto de las modificaciones al fútbol mexicano, América sí cumple con su filtro de extranjeros, ¿verdad? Algunos de ellos sí, hay otros que no los cumplen. Por ejemplo, Álvaro Fidalgo. Diego Valdés seleccionado. Álvaro Fidalgo no estaría en el América si nos diera. Pero Fidalgo estaría en esos dos. Bueno, Fidalgo estaría en esos dos que se permiten. en las restricciones, siempre la encuentran, ¿no? Perdóname, Paco. A ver, Fidalgo sí cabría ahí. Pero Richard Sánchez, Cáceres, Diego Valdés, Brian. Muy bien. Hasta el cabeza en su momento. La contratación. Son seleccionados. Pero si ese extranjero tiene que aplicar ahí, seleccionado de donde quiera. Tienes derecho a uno que no. Tienes derecho.